Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Nos visita hoy día, y qué bueno que aceptó nuestra invitación, el doctor Manny Sierra, abogado penalista de la República Dominicana, un hombre culto, docto, que cuando le escuchamos, pues aprendemos. Doctor, saludos, ¿cómo está? El placer es mío, acompañarle. Muy bien. Qué bueno, hay muchos temas en el área jurídica, en el área de la situación del país, producto de situaciones externas, básicamente la crisis bélica de Medio Oriente, que usted también le ha dado seguimiento a ese tema, y consideramos que esta conversación que inicia en este momento pues va a ser de la atención de todo el televidente. Mire, recientemente usted y dos abogados más iniciaron una acción de oposición a una licitación que el Estado Dominicano, representado por una de sus instituciones, hizo para tratar de lograr que se construya una línea de monorriel aquí en el Distrito Nacional. Quisiera conocer el resultado de esa acción jurídica. Básicamente quien encamina eso es uno de los compañeros de oficina, aunque de una u otra forma uno se vincula porque aparecen las mismas notas, en las mismas instancias que se generan. El tema lo trata una de los compañeros. Todavía eso está en la parte jurisdiccional administrativa y no ha tenido una solución definitiva. De manera que casi aventurarse uno a dar una explicación detallada corre el riesgo entonces de no decir absolutamente nada. De manera que es preferible, ¿no?, salvo su mejor parecer, digamos, de alguna forma, la respuesta, aplazársela para un momento que tengamos mayor nivel de resultados, sea favorable en ocasión de la instancia que se ha generado, o sea desfavorable en ocasión de los intereses beneficiosos que resulten para el Estado y las empresas vinculadas a lo que tiene que ver con el asunto del monorriel. Básicamente era por el asunto de la formalidad, la discusión que se hacía en ese sentido, pero en términos generales no tenemos todavía una respuesta jurisdiccionalmente hablando que podamos llevársela a los oyentes y, digamos, informar en ese sentido. Muy bien, totalmente de acuerdo. Procede la observación que usted hace. Mire, en otro sentido, recientemente el Poder Ejecutivo ha promulgado una ley que le impide a usted, a mí, a cualquier amigo o amiga que tenga intención de buscar una candidatura fuera de un partido para las próximas elecciones de manera independiente. ¿Qué opinión jurídica y práctica le ve usted a esta decisión que hoy es una ley que debemos, en principio, por supuesto, acatar? Bien. Bueno, en principio el Tribunal Constitucional había establecido, mediante jurisprudencia, de que es un derecho ciudadano establecido en la Constitución, que no necesariamente tú tienes que estar vinculado a una organización política para poder participar en política. Desde luego, digamos que hay dos derechos encontrados con algún nivel de razón en ambas direcciones. Las candidaturas independientes, desde el punto de vista económico, lógicamente le iban a generar al país una enorme cantidad de dificultades en el momento de las elecciones, porque partiendo de que todo el mundo tiene el derecho a inscribirse, ¿no?, y participar en las elecciones, iba a resultar inmanejable en ese aspecto. De manera que en ese sentido uno pudiese decir que cuando el Congreso, atendiendo al llamado que le hacía el Tribunal Constitucional en la sentencia que produjo, de reconocer el derecho de que los ciudadanos pueden participar en política independientemente sin vincularse a partido, sin embargo, también el Congreso, con algún nivel de razón, dice, bueno, es que si permitimos que todo esto ocurra, entonces el sistema eleccionario y de participación se va a convertir en un caos. De manera que cuando el presidente de alguna forma
controla con la promulgación de esa ley que le envía el Congreso, limitando la participación independiente de los ciudadanos en política, estaría más bien pensando desde el punto de vista de la organización y del manejo prudente que pudiese ocurrir en las elecciones. Si uno observa lo que ha ocurrido en el Perú, justamente participaron unos 36 candidatos. Estamos hablando que Perú todavía está contando votos y ya las elecciones deben tener aproximadamente 15 días. No obstante que salieron 2 candidatos, seguían contando por la enorme cantidad de gente, creo que unos 36 aspirantes presidenciales participaron. Entonces, eso pudiese eventualmente de haber pervivido, permanecido el proyecto de candidaturas independientes, se hubiese podido producir en el país en las próximas elecciones. Sin embargo, entonces creo yo que ambas partes tendrían razón. Ahora, que fue, si uno quiere, un poco radical también la promulgación de la ley sin dar oportunidad. Yo creo que lo ideal debió ser, de alguna forma, que se pospusiera y se organizara un poco más la participación independiente de candidatos, porque así se hacía un poco más democrático, pero cerrarlo también tan, digamos, y valga la redundancia, cerrarlo también tan cerradamente, si cabe el término, es entonces muy contrario al sistema de democracia. Fíjate que todas estas vueltas que te doy es interesante, es por el interés y el de dos equilibrio derechos. de las dos posiciones. Exacto, 2 derechos que convergen. Entonces, al final del día, lo que hay que hacer es una especie como de valoración de pesos, ¿Y cómo de contrapesos y pesos. ¿Cómo se maneja, doctor, mediáticamente lo cómodo, lo fácil, lo agradable que es decir, se ha violado un derecho fundamental, el derecho constitucional inclusive a elegir y ser elegido? ¿Cómo se rebate eso y cómo se justifica? Aunque usted lo ha mencionado, pero es un poquito Sí, es que son 2 derechos, difícil. el derecho a participar en las elecciones y el derecho también que tiene el Estado a organizar las elecciones para evitar un caos mayor. De manera que a mí me parece que en los próximos días eso va a llegar al Constitucional nueva vez. ¿Usted no tiene ninguna definición en qué preferiría o recomendaría que suceda en ese sentido? Para mí lo más lógico debió ser que se pospusiera o se prorrogara un poco más el tema para hacer una discusión más democrática. ¿Y qué sucederá entonces no la posición en 20 cerrada, meses, que son las primeras elecciones? Bueno, ¿qué sucedería? Habría oportunidad, porque si eso se reglamenta faltando 2 años o luego de las próximas elecciones, entonces sería, digamos, ideal, porque son 2 derechos en pugnas y que finalmente tendrá que decidirlo el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de los derechos fundamentales, que creo, de hecho, que la ley que acaba de promulgar el presidente con ese asunto relativo a las candidaturas independientes va a llegar nueva vez al Tribunal Constitucional y se va a producir otra nueva discusión si la ley, la sentencia que remite al Congreso para que organice las candidaturas independientes, el Congreso no deslindó el mandato. Es una de las cosas que ha venido ocurriendo en el país, donde el Tribunal Constitucional le devuelve, dándole un plazo al Congreso para que organice una que otra ley, y el Congreso, bajo el argumento de que goza de una facultad democrática amplia, se desmarca y produce no lo que le sugiere el Tribunal Constitucional, sino que produce su propia decisión en un nivel mucho más amplio de lo que le pidió el Tribunal Constitucional. Esa sugerencia, cuyo contenido del mismo término, sugerencia, mediante sentencia del Tribunal Constitucional. No es una sugerencia, algunas veces es digamos, un mandato. Porque es el máximo intérprete de la Constitución. Exacto, no debería verle al Congreso como un mandato. Bueno, es que hay un sistema de pesos y contrapesos. Y cada uno de los actores juega un papel estelar.
El Congreso naturalmente está para hacer las leyes. El Poder Ejecutivo está para ejecutarlas. Y el Poder Judicial está para aplicarla y también contradecir cuando ve que lo que se ha hecho desde el Congreso o lo que se ha hecho desde el Poder Ejecutivo es contrario a la responsabilidad que tiene el Poder Judicial. Fíjese que para que haya un sistema de democracia, los tres poderes tienen que caminar en choques y contrachoques, pero también en armonías. Eso significa caminar forjando la creación de un equilibrio. Correcto. Cada uno tiene que respetarse los espacios. En la medida que uno de los poderes no respete el espacio ni el ámbito de acción del otro poder, es lógico que vamos a caer en el caos. Y yo creo que en los últimos años aquí se ha venido rondando las fronteras del caos, porque hay poderes del Estado que no cumplen, primero con lo que le dice la propia Carta Magna, que es, digamos, el límite, ¿no? Es el control de todo el poder de las autoridades, se llama la Carta Magna, la Constitución. Todo su accionar tiene que estar sometido ahí. Pero a su vez, esa Carta Magna le dice a cada uno de los poderes las funciones democráticas que tiene que llevar a cabo. En la medida que uno de ellos deslinda las fronteras del otro, entonces está violando la Constitución y está apostando a romper la institucionalidad. Yo creo que eso ha venido ocurriendo en el país con un asunto tan sencillo, que no se ejecuta una sentencia. Es un acto grave y es una violación constitucional de la más alta comparación. Es un crimen. Porque llama la atención el desacato a las decisiones del Tribunal Constitucional, pero no solamente ese organismo es desacatado, hay otros tribunales ordinarios que no se les hace caso a sus decisiones. Es así, es correcto. Entonces, eso manda un mal mensaje para las otras instituciones. Y muchas veces el Estado es el que desacata, doctor. Bueno, es que el Estado está formalmente dividido en tres poderes. Digamos que es uno de los poderes del Estado. Lo que pasa es que uno le atribuye al Poder Ejecutivo como el Estado. El Poder Ejecutivo es una de las patas del Estado. No es el Estado. Ahora, en algunas funciones, en algunas actividades, constitucionalmente, el poder representa los tres poderes del Estado. Esa especificación que usted hace. Es importante no conocerlo, sino que no se nos olvide. Sí, porque es que si no se manejan esas tres cosas y ambos poderes del Estado no respetan las decisiones del otro, siempre que sean dentro del marco de la legalidad, entonces caemos en la frontera del desorden. Y yo creo que no cumplir con el mandato de una sentencia definitiva o de una sentencia de un tribunal, que es un mandato constitucional de parte de uno de los poderes del Estado, que gracias a Dios es una de las cosas que yo entiendo positiva del Código Penal nuevo, que ahora manda, por lo menos teóricamente, a que el funcionario que desacata una sentencia entonces podrá ser perseguido con penas de hasta 5 años de prisión. Y perseguido también en su patrimonio personal, ¿correcto? Sí, tanto en lo penal como en lo patrimonial. Eso es una de las cosas buenas que podemos decir, de las pocas cosas buenas que tiene el Código Penal Dominicano, que casualmente promulgó el presidente de la República luego de una anulación que produjo el Tribunal Constitucional por groseras violaciones que se habían cometido en el proyecto, en el Código Penal que se había promulgado, si mal no recuerdo, en el gobierno de Danilo Medina, y que el Tribunal Constitucional, digamos, envió de nuevo otra vez por las violaciones que se pudieron observar al Congreso para que organizara esos detalles, y el Congreso lo hizo. Bueno, y ahí tenemos un Código Penal ya promulgado que entrará en vigencia
en agosto del 2026, con una serie de limitaciones también que pudiesen oportunamente llevar algunos niveles de inconstitucionalidad y que posiblemente eso se ha de generar entre este mismo año y el año venidero. ¿Usted prevé que será así? Sí, por lo menos en lo que tiene que ver, y casualmente hoy amanecemos con un comunicado de la embajadora norteamericana donde critica y enuncia que el Estado Dominicano en los próximos meses genera toda una investida de censura de la libertad de expresión. Eso aquí se ha pasado, bueno, es un tema que comenzó ayer domingo, por cierto, pero es un tema que va a generar toda una discusión y que a mí me extraña que los medios de comunicación tradicionales, ¿verdad?, la prensa escrita, la radio y la televisión, no se hayan detenido a observar la camisa de fuerza que le ha de generar y las amenazas al delito de palabra que están instituidos en el Código Penal Dominicano, creo que por el artículo 206, cuando se refiere a la difamación y a la injuria, utilizando los medios digitales, con pena que oscilan hasta los 10 años. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que ese Código Penal promulgado por este gobierno, que me luce a mí, ha tenido siempre una intención de coartar la libertad de expresión. Bueno, no sé por qué los medios de comunicación, el Colegio de Periodistas, no se ha empeñado nunca a discutir esos temas, pero en la medida que se limita la libertad de expresión, en esa misma medida, al revés, caminamos a un sistema donde la democracia se pone en juego. Y yo creo que con todos estos estatutos, primero se trató de hacer con la ley de la DNI, donde había alguna forma de invadir la privacidad y la intimidad de la persona. Luego con el proyecto que también se trató de encaminar, que tenía que ver con la organización de los medios de comunicación en la República Dominicana, y ahora con lo que tiene que ver con el Código Penal Dominicano, con penas que debería llamarle la atención a los medios de comunicación tradicionales del país, porque todo el que hace comunicación permanente y tiene eso como estilo de vida, estará sujeto a que cualquiera que se sienta ofendido por una crítica haga una denuncia diciendo que esa persona que opera en los medios de comunicación, por críticas quizás, ha tratado de extorsionarlo, y eso pudiese llevar pena desde 2 años hasta 10 años. Muy atenta a esta actitud, a esta posición de la señora embajadora, muy pendiente. Porque, y previsora. Bueno, es que yo no sé si es que no estamos leyendo los hechos más que las palabras. Si usted observa, la única entrevista que dio la embajadora de la República norteamericana en la República Dominicana, la dio a un medio digital, no tradicional. Entonces, esos elementos cuando se empaten, uno puede arribar a la conclusión que la crítica que hace al ministro de Justicia en un congreso que acaba de suceder con los partidos democráticos y los gobiernos democráticos del mundo, es una crítica mordaz. Su participación en un medio digital y la crítica que hace sobre la censura que se avecina desde el gobierno, y lo está refiriendo, aunque de manera muy sutil, que ese Código Penal Dominicano va a censurar de manera drástica la libertad de expresión para todos, para todos. Pero bueno, uno no ve, uno no pone la barba en remojo hasta que no ve la del vecino cogiendo fuego. Yo creo que ese tema hay que prestarle atención. Los medios de comunicación deben prestarle atención, porque uno dice, bueno, el gobierno lo ha hecho con la mejor buena fe,
pero puede llegar una persona luego, que no sea este, que si tiene buena fe, que entonces vaya a aplicar ese texto. Por tanto, mi claridad en este sentido es que esa crítica que ella ha hecho al ministro de Justicia en su participación, que es una cuestión contradictoria, porque si ese es un congreso de los partidos progresistas, ¿cómo es que el ministro de Justicia acude a un congreso y critica la libertad de expresión digital con un texto que limita la libertad de expresión? Es decir, si los partidos son progresistas, es lógico que la libertad de expresión debe ir de la mano, porque si hay una cosa que invita al progreso y que contribuye con el progreso, es la libertad de expresión, claro. Que es el sismógrafo para medir la libertad, la democracia de un país o de un Estado. Son cosas que uno no entiende, pero la embajadora norteamericana ha hecho esta crítica y los medios de comunicación tradicionales dominicanos no se han detenido a hacer un análisis pormenorizado, inclusive las propias instituciones democráticas, como una que se llama Participación Ciudadana, o como Finjus, o como otra cualquiera, o como el Colegio de Abogados, o como el Colegio de Periodistas, no se han detenido a ver esto, porque al final del día, esas limitaciones no es contra, en términos general, no es contra los periodistas per se o los usuarios permanentes de los medios de comunicación. Digamos que es en contra de todo el ciudadano, en términos general, porque es una limitación para que cualquier ciudadano pueda hacer una denuncia en ocasión de un hecho, sobre todo en los hechos que se vinculan a los niveles de corrupción, que casi siempre el comunicador o el periodista tiene que ser atrevido por la dificultad que se tiene siempre en la obtención de manera precisa y contundente de los elementos que evidencien la comisión de un delito, de un acto de corrupción. Al ser una decisión normativa dentro del código penal, doctor, ameritaría a su modo de ver entonces que esa parte, ese articulado sea pasible de una acción de inconstitucionalidad. Sí, correcto, porque ya es un texto, bueno o malo, hay que cumplirlo, hasta que otra institución que goce de la competencia para establecerlo no modifique eso. Mientras tanto esté ahí, y a partir de agosto, ustedes escucharán el crujir de dientes. Ustedes lo van a escuchar, porque yo soy opuesto, si bien es verdad, el patrimonio moral de una persona merece el mayor nivel de respeto, claro, y lo merece porque ni siquiera tiene precio el patrimonio moral. Fíjese que todos los patrimonios tienen un precio. Y un tope. El moral, exacto, sí. El moral no tiene un precio en ninguna literatura porque el valor se lo da la propia persona que se ha sentido afectada. Pero el juez, que goza de esa autoridad, le pone un precio, le pone un monto. Entonces, yo creo que la libertad de expresión también juega un papel importante en el seno de una comunidad. Y limitarla y ponerle penas en un asunto contradictorio, aprovecho para agregarlo. La propia Suprema Corte de Justicia en una serie de decisiones, justamente una fue la relativa al doctor Marino Vinicio Castillo, donde emitió una sentencia despenalizando de alguna forma la prisión en ocasión de la libertad de expresión. Luego se han generado varias sentencias más y la última o las últimas las ha producido el Tribunal Constitucional, llamando siempre a tener una mayor garantía de la libertad de expresión. Los españoles tuvieron, digamos, este mismo tránsito y en el 1986 ellos primero protegían el patrimonio moral de la persona. Luego entonces dieron un giro y comenzaron a proteger en mayor nivel cuando te encuentras con los dos derechos en pugna, entonces la libertad de expresión, porque se presume que la libertad de expresión es un servicio social que beneficia a toda la comunidad en términos general.
y que no tiene quien produce la libertad de expresión, no tiene un interés más allá que no sea el de contribuir con la ciudadanía. Ese es el concepto básico general de la libertad de expresión. Entonces, limitarla puede traer consecuencias negativas que afecte el sistema democrático en términos general, que afecte el sistema político, que afecte el sistema económico y que inclusive permita que se incrementen los niveles de violación de la propia ley en términos concretos y generales, porque la gente entonces de alguna forma va a asumir un comportamiento de silencio o de autocensura para no denunciar los actos que riñen con la ley o que afectan los derechos de los ciudadanos. En el ejercicio, en la práctica, ¿la libertad de expresión ha de ser absoluta? No, porque es que nada es absoluto en la vida, nada es absoluto, todo es relativo. Pero entonces existe el término límite, y cuando se habla de limitación, que usted lo acaba de decir, de libertad de expresión, entonces ya ahí hay que tener ojo avisor y decir, pero espérate. Bueno, aquí entramos entonces en lo que los tribunales constitucionales de todo el mundo le llaman el nivel de pesos y contrapesos, o sea, de contrapeso. Aquí entra la filosofía del ser humano. No ha habido entonces un ejercicio eficiente de eso que usted acaba de mencionar en el articulado del Código Penal nuevo. Creo que se ha hecho como una especie de rabia del legislador con el nacimiento de los medios digitales. Si observas, y tú tienes una experiencia amplísima en el uso y participación activa permanentemente de los medios de comunicación, a partir de los años 2000 y sobre todo del 2010, 2015, todavía no había una explosión de los medios digitales en el país. O sea, el legislador no ha sabido manejar esa realidad. No, porque lo ha hecho de manera intempestiva, pretendiendo utilizar la ley para poner ejemplo. Y la ley no está para poner ejemplo, la ley está para controlar. No ha sido maduro en eso. No, es que tenemos un Congreso extremadamente inmaduro y extremadamente populista, que lo que quiere es complacer aplausos, y eso no es bueno para la democracia. Entonces, esa legislación que no ha sido muy bien recibida por la comunidad jurídica y no ha sido el producto, ¿no?, de una discusión democrática en el seno de la población, va a cosechar cosas que todavía nosotros no alcanzamos a ver. Sin embargo, la embajadora ha dado una alerta. Sí, y fíjate que lo ha hecho única y exclusivamente en referencia a los nuevos vehículos comunicacionales, como lo son las plataformas digitales, que el Congreso... Ella dio una entrevista. Sí, y te reitero, ampliando esa parte, que el Congreso, ante las críticas o las denuncias, muchas de ellas políticas, trató de hacer una ley, digamos, para limitar la libertad de expresión de aquellas personas que no son, digamos, forjadas la parte ética del uso de los medios de comunicación, sino que se trata de una nueva modalidad del uso de los medios de comunicación que no tienen legislación en el país, digamos, propiamente dicho, de manera especializada, para establecer los límites del uso permanente de esos medios de comunicación. Entonces, el legislador nuestro, ante las permanentes denuncias de lo que ha venido ocurriendo desde las plataformas digitales, cuyos servidores centrales no pueden ser perseguidos porque además de que son satelitales, tienen sus bases en California de los Estados Unidos, y entonces no hay forma de perseguirlos como ocurre con la ley de libertad
de expresión y difusión del pensamiento, la Que es 6132, local, que es local. correcto, y que se refiere y que tiene mucho que ver con la jurisdiccionalidad de lo que se produce. Muy bien. Una cátedra de derecho elemental, pero con mucha altura, hemos recibido en estos últimos minutos del doctor Manny Sierra. Doctor, muchísimas gracias por Gracias eso. a usted. Vamos a hacer una pausa, nos extendimos en este primer segmento, pero el tema lo ameritaba. Pausa y retornamos en breve. Continuamos conversando con el doctor Manny Sierra. Mire, doctor, usted lo reconozco y es fácil reconocerlo, no es un halago, sino una aseveración de algo muy evidente. Durante 5 años preconizó, alertó, indicó, avisó que debidos procesos y trámites judiciales emanados desde el Ministerio Público en casos de persecución de corrupción no estaban siendo encaminados, encarrilados de la manera correcta. Usted tuvo esa visión, esa opinión jurídica, no es que sea pitonizo. Para usted estoy seguro que fue algo totalmente elemental con el criterio jurídico que lo venía alertando. Hoy ya empezamos a ver resultados, y le pongo como ejemplo que hay una posible extinción judicial de que perima el caso donde está involucrado el doctor Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República. Tomando como referencia ese caso, como ejemplo ese caso, me gustaría conocer su opinión a 6 años de que iniciaron estos procesos, donde se habla hasta de no cumplir con el debido proceso, en muchos casos. Todo ese tipo de alertas que usted ha venido presentando durante estos últimos años, que hoy día, 2026, usted nos actualice al respecto. Bien, los casos de corrupción, vamos a llamarle así directamente, siempre involucran a muchas personas, porque también involucran a muchas instituciones. La normativa procesal penal, que digamos que es el camino, ¿no? El río, el arroyo, el cauce, por donde debe conducirse o de donde debe transitar todo proceso penal, señala con precisión qué se debe hacer en cada una de las etapas. No hay que tener un conocimiento de Nostradamus para poder advertir los defectos, las falencias cuando se inicia un proceso. Quizás el ciudadano de a pie no lo maneja porque no está en ese día a día, ¿no? Es la práctica, y muchas veces también el abogado que no ejerce esa parte del derecho. En estos casos de corrupción, el primer error que comete el Ministerio Público es que se pone una camisa de fuerza en sí mismo, porque lo primero que ocurre y hace es pretender una medida de coerción. A partir de la medida de coerción se genera una camisa de fuerza para el Ministerio Público, porque entonces se le pone en plazo a sus actuaciones. Eso se llama la fase preparatoria. Ellos vienen ya cuando solicitan la medida de coerción, tienen una fase, digamos, administrativa preparatoria, que es, digamos, la noticia crímenes, la voz de alarma, el agua cuando sale. Hay que determinar qué fue lo que ocurrió ahí. Entonces, ese detalle, el Ministerio Público busca los elementos mínimos y a partir de ahí, entonces, acude al juez para que le autorice una serie de diligencias. El Ministerio Público en esa fase, en estos casos de corrupción que envuelven a muchas personas, son casos complejos, pide primeramente la complejidad del proceso, pero un detalle importante, y ahí es que marca casi siempre el fracaso. El mismo día que pide la medida de coerción, anuncia al país que cuenta con una enorme cantidad de pruebas suficiente para sostener la acusación, que es una contradicción, porque si ya tú cuentas con
elementos probatorios, que no son elementos probatorios, son simples indicios. Si tú cuentas con simples indicios y va al juez que te dé un plazo de 18 meses cuando los casos son complejos, para que te abra la posibilidad de tú comenzar a investigar, entonces es incoherente que tú digas ahí mismo que cuenta con las pruebas suficientes para sostener la acusación. Pues entonces, si tú tienes las pruebas suficientes para sostener la acusación, lo ideal es entonces que presente la acusación inmediatamente, le ahorra dinero al Estado, le ahorra dinero a la propia institución que tú diriges y los procesos avanzan más. Ahí comienza el problema. En la fase preparatoria es que comienza el problema del Ministerio Público, que lleva a que los casos en su mayoría de veces terminen siendo extintos, como va a ocurrir, salvo que los jueces no pretendan ahora de alguna forma darle la mano, el auxilio al Ministerio Público, un tanque de oxígeno, para de alguna forma entonces complacer los requerimientos sociales que se le hacen. Pero en buen derecho, la mayoría de estos casos han comenzado torcidos por culpa del Ministerio Público, que ha pretendido también en esto tener ganancias de carácter moral y tener aplausos. Y de paso, desde mi óptica, en un buen análisis fríamente calculado, a mí me parece que también hay un interés político de colofón que se ha escondido detrás de todos estos procesos para, de alguna forma, el gobierno de turno poder tener una oposición dividida, pero también un gobierno con mayor nivel de control políticamente hablando, que son de las cosas que los partidos de la oposición no se han detenido, digamos, a analizar conforme a lo que ha ocurrido con estos procesos. No quiero decir con esto, sin embargo, que no pudiese haber elementos corrosivos. No ese es el tema. Porque a todo esto sería aventurero que uno anticipadamente diga que hay elementos de corrupción si no hay una sentencia que establezca con pruebas vinculantes y legalmente obtenidas que hubo actos de corrupción. Claro. Doctor, pero mire, sin interrumpirlo, usted ha hablado que los procesos han debido iniciar por una vía, por un canal, por un cauce, yo le agrego por una avenida, por una carretera, pero el Poder Judicial usted lo está dejando de lado, ha podido, a mi modo de ver, instruir técnicamente por dónde es que vamos a caminar. El Ministerio Público me dice, vámonos por aquí, pero yo soy el dueño del acto institucional, y digo, no, es por acá que debemos caminar todos, ustedes y la parte demandada también. ¿Dónde está la responsabilidad y la eficiencia en ese sentido que ha debido tener el Poder Judicial, si es así? El Poder Judicial es un tercero imparcial que tiene que escuchar a ambas partes. Pero es quien norma, por dónde vamos a caminar en el proceso, doctor. Pero siempre partiendo de la legalidad de las actuaciones. Bueno, pero usted me pide una coerción de 18 meses y yo le digo, no, prisión domiciliaria, por ejemplo. Bueno, es la potestad mía. Sí, porque ahí entonces el juez valora si su permanencia en libertad afecta la investigación que se está iniciando, si afecta los elementos, los eventuales elementos probatorios que el Ministerio Público tendrá que proveerse para más adelante poder demostrar la comisión del delito. Pero el Poder Judicial es un tercero imparcial que se coloca equidistante de ambas partes y solamente ve las cosas en función de la legalidad. Si el Ministerio Público incurrió en violaciones de los derechos de ese ciudadano, le echa para atrás su proceso. Si el imputado no logra oportunamente demostrar de que no incurrió, y que dicho sea de paso, el fundamento de la normativa es que a quien acusa
no tiene por qué demostrar. A él es que hay que demostrarle la comisión de un delito. Y eso lógicamente lo verifica el que está en el punto más alto de ambas partes para saber a quién le da la razón. Entonces el Poder Judicial actúa conforme a lo que le someten las partes y por tanto tiene que darle la razón a quien tiene la razón, no asumir como Poncio Pilato, que sabiendo que Jesucristo era inocente, en un acto de irresponsabilidad para complacer a las masas, decidió no liberar a Jesucristo y dejar que las masas condenaran a Jesucristo. Hasta este momento, en sentido general, en los procesos de corrupción, como usted menciona y todo el mundo entiende, el Ministerio Público ha ido ganancioso hasta ahora. Bueno, es que todavía no hemos entrado a la fase para determinar quién gana o quién pierde. Ahora estamos conociendo, en principio... Doctor, y cuando yo duro 18 meses preso, bueno, entonces ya que hay una como condena corrección, social. como corrección, como Correcto. previsión. Pero eso está establecido en la norma, lamentablemente está establecido en la norma. Ahora bien, yo creo que también ha habido muchos 18 meses aquí de prisión que más que un interés por buscar la verdad de la comisión del alegado delito, tiene también un elemento de retaliación y de venganza y de oportunismo político. ¿Por qué? Porque en la medida que tú permaneces con un ser humano anticipadamente, y ya es una pena anticipada, 18 meses, y finalmente en esos 18 meses tú no rindes cuenta a ese juez control de lo que tú hiciste o avanzaste en la procuración de los elementos de prueba, que es lo que ha venido ocurriendo aquí. Que hay una persona en el corredor judicial, hay una persona que se llama el juez control, que controla la investigación del Leviatán, pero que no hace nada. Y que tampoco el Ministerio Público le obedece ni le informa. Y ahí es entonces donde está el problema de que llegamos con los procesos retardados en el límite de la extinción. Por eso tú te encuentras que una institución llamada Participación Ciudadana, que de manera muy inobjetivamente se aventura a hacer unos reclamos recientemente en la persona del ciudadano, de su director ejecutivo, Francisco Álvarez Valdés, Pancho Álvarez, y entonces, en una posición que debió ser equilibrada, él asume una posición parcial para, digamos, defender al que de alguna forma ha violado el debido proceso del ciudadano, para defender entonces el Ministerio Público. Precisamente le tenía, ya usted anticipó que bueno, ese tema de la participación a través del doctor Francis Pancho Álvarez, que llamó, particularmente también a mí me llamó la atención la actitud-posición que toma el doctor Álvarez en ese sentido. Porque no hizo un reclamo en el sentido de que haya una buena aplicación de justicia, sino que la justicia parcialmente se imponga y que los procesos están retardados y que los procesos, el retardo, obedecen al comportamiento de los imputados. Y eso es también una desinformación que más que contribuir con el sistema democrático de justicia, genera una crítica universalizada al sistema de justicia, inconsecuentemente, porque lo que ha dicho no obedece a la verdad. ¿Y el doctor Álvarez, Pancho Álvarez, se equivoca o sabe lo que estaba esgrimiendo? No, lo estaba haciendo deliberadamente para favorecer al Ministerio Público, con el que mantiene unas magníficas relaciones. Y que a propósito, a mí me parece que ese paso adelantado de Participación Ciudadana es porque de alguna forma pudo oler, y aquí entro yo en una especie de especulación periodística, ¿no?, de que el actual gobierno norteamericano,
con el que ellos habían mantenido por años una magnífica relación, en este momento no tiene una buena relación con Participación Ciudadana. Fíjese que en el comunicado que justamente hace la embajadora, dice que está requiriendo de ciudadanos que puedan servir de enlaces y de contacto a nivel nacional para formar una institución que se llama CVL, o Ciudadanos, la Participación Cívica, algo así. Lo que significa que están creando paralelamente una nueva entidad que está sustituyendo a Participación Ciudadana, que ha tenido por años mucha vinculación con la DEA o con la CIA. Fíjese que digamos, la agencia norteamericana, que ahora tiene algún nivel de participación mucho más activo, es HSI, que es otra agencia norteamericana que tiene que ver también con las investigaciones, con la criminalidad, y que es una agencia que ha ido muy de la mano con el actual gobierno norteamericano. Entonces, me aventuro yo a decir, partiendo de los hechos que están ahí, de que Participación Ciudadana ha pretendido utilizar la brecha de los alegados de corrupción, que es una crítica de la actual embajadora, claro, y del gobierno norteamericano, de criticar la corrupción en los gobiernos latinoamericanos, y entonces ha dado un paso adelantado porque entiende que esta nueva embajadora, especulo yo, reitero, no tiene unas buenas relaciones con Participación Ciudadana, y quizás tratando de buscar un acercamiento con el sistema americano, pone ese tema, ha dado estas declaraciones aventureras, pero que tampoco se corresponden con la verdad, y que a mí me parece que es un error, de hecho, de Participación Ciudadana, rescatar a Francisco Álvarez Valdés y traerlo como su director ejecutivo. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque Francisco Álvarez Valdés no ha tenido en los últimos años la ciudadanía la mejor opinión de su comportamiento en su día a día. Y es un hombre que tiene muchas críticas. Yo recuerdo con el caso de Baninter, por ejemplo, donde él era abogado, en contra de Pedro Castillo Lefer, que fue testigo en ocasión de ese proceso. La gente de la barra del doctor Vincho Castillo le llamaban la comparsa de Participación Ciudadana, y las críticas que en una de esas interrogatorios que participó como testigo Pedro Castillo Lefer, y que casualmente lo entrevistaba Francisco Álvarez Valdés, lo que le dijo ese día Pedro Castillo Lefer a Francisco Álvarez Valdés, entre otras cosas su compadre 2 veces, nunca salieron a la luz pública. No eran muy agradables. No, y se mantuvo bajo reserva porque se pensaba que afectaba el secreto bancario en ese momento. Y ahí están los Juárez Castillo, está Benicito y está el propio Marino Vinicio Castillo, que pudieran dar fe de lo que hoy yo digo que el pueblo no conoce. Bien. Doctor, mire, cerrando nuestro interesantísimo conversatorio, usted conoce cómo se maneja el tiempo en televisión y sabe lo que es un minuto. En un minuto, el remozamiento ahí, en unos días, semanas, de la Suprema Corte de Justicia. ¿Su opinión? Creo que deben cambiar a todos los que están ahí, salvando excepciones. Escasas excepciones, salvando escasas excepciones, creo que hay que cambiar todo eso. Primero, por un asunto de razonabilidad. Los que están abajo quieren subir y hay un entaponamiento institucional para que otra gente puedan caminar. Hay gente que tiene ahí ya 20 años, tiene 2 periodos, 3 periodos. Entonces, salvando excepciones, reitero, creo que debe radiar a todos esos jueces que ahora están en el tablero, en el tintero, para ser nuevamente valorados. Incluyendo la cabeza de la Suprema Corte. Creo que sí, creo que no ha sido, sin desmeritar los niveles de honestidad de él, personalmente. Yo creo que en la administración o en la dirección de la Suprema Corte de Justicia, él ha tenido más sombras que luces, sin quitarle los niveles de honestidad, que no es lo que se está discutiendo ahora. Por ejemplo, sin querer decir uno que tampoco eso es un atraso al sistema de justicia, pero imponer
a troche y moche el sistema digitalizado del sistema de justicia. Para la comunidad jurídica nuestra, que es muy atrasada, ha sido una desgracia y un asunto que le está resultando muy pesado al abogado nacional poder adaptarse, ¿no?, de golpe y porrazo a la digitalización que ha impuesto procesos. por la fuerza Ya. el actual presidente de la Suprema Corte de O Justicia. sea, no hay opción digital, salvo en los casos penales y de divorcio, pero lo demás Todo, digital. no, todo está digitalizado, todo. Entonces, imagínense, ubiquémonos en un tribunal de Jimaní, donde llegan 5 horas de luz, o 6 horas de luz, o 8 horas de luz. De manera que todo ocurre, y algunas veces yo pregunto y veo que las autoridades funcionan pensando que la capital es todo el país. En la capital todo es más fácil, en Santiago todo es más fácil, pero eso no ocurre en las 28, en las 27 o en las 25 provincias del país. Bien. Agradecido de que el doctor Manny Sierra haya estado con nosotros hoy día. Me despido hasta el próximo programa.